el círculo a esos proyectos de investigación. Como les contamos la vez pasada, todo lo que era lo que habían contestado ustedes en las encuestas anteriores sobre los riesgos con animales, con bisturíes y con todo ese tipo de cosas y el uso de elementos de protección personal, acá con esto cerramos el círculo. Les agradezco que se hayan tomado el tiempo en contestarla. Es una encuesta extremadamente simple, donde se le pregunta sobre alergias y después sobre la disposición de los insumos veterinarios. Eso es todo. Desde ya, eso corresponde a un proyecto financiado por la Agencia de Promoción Científica. Les agradezco mucho que ustedes hayan podido participar. Solo les pido que no firmen ni pongan sus nombres, porque no tienen nada que ver lo que hace cada uno. Lo que a nosotros nos interesa es qué sucede en el total de veterinarios. Esta encuesta se va a repetir en 4 lugares en el norte de la provincia. También, como acá contamos con la colaboración de la segunda conscripción, contamos con la colaboración de la primera en el norte, centro norte de la provincia. Por eso, muchas gracias. Con respecto al tema, bueno, es obvio, yo no soy Marcelo Signorini, por lo pronto yo tengo pelo, a pesar de que le llevo más de 20 años a Marcelo, que es un excelente epidemiólogo y es el que tendría que haber estado acá en este momento y no está porque es una razón muy hermosa, fue papá y quiere disfrutar el momento. Lo que vamos a hablar es algo que la habrán escuchado 20.000 veces, que es interpretación de pruebas diagnósticas. No es nada nuevo lo que van a escuchar, solamente es un marco teórico que va a dar las probabilidades de por qué eventualmente una enfermedad es erradicada. Yo sé que el veterinario no estudia para esto, no estudia para los números y en general todos, la gran mayoría se dedica a medicina clínica en individuos. Y eso es lo que estudiamos en la facultad, estudiamos empezamos por microbiología, no solo en veterinaria, también en medicina humana, enfermería y todo eso, y todas las ciencias médicas igual. Estudiamos los agentes, después estudiamos cómo se cultiva, que el agar sangre, que el hago chocolate y demás. En microbiología pasamos por infecciosa, por parásitos y demás, y al final vemos que esos agentes causan determinados signos y síntomas y dan positivos o negativos a una prueba diagnóstica. La realidad, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, es absolutamente opuesta. Ustedes cuando van a campo se encuentran con signos, síntomas, o positivos o negativos a pruebas diagnósticas y tienen que determinar cuál es la probabilidad de que tenga alguna enfermedad. Se da vuelta al mundo. Esto es fácil de hacer, pero el bicho ya fue. Eso es tuberculosis en un frigorífico. Y a partir de ahí es cuando estudiamos patología y demás. Y esto es de qué manera nosotros nos podemos aproximar a ver si el animal tiene o no tuberculosis. La prueba diagnóstica ideal sería espectacular que sea blanco-negro. Negativos, todos los sanos me den 0 y todos los positivos den 1 y estén enfermos. Todos los sanos dan 0, todos los enfermos dan 1. Ya está, espectacular. Poder discriminatorio del 100%. Pero el mundo es un poquito más complejo que eso. Yo quiero una prueba diagnóstica. ¿Qué es lo que básicamente esperamos? Que discrimine. Al revés de lo que buscamos la sociedad, que la sociedad no discrimine. En la prueba diagnóstica pedimos que sea capaz de discriminar que los positivos estén enfermos y que los negativos estén sanos. Que sea barata. La economía no solo de material, no solo de dinero, sino también de tiempo. Que haya materiales. O sea, tenemos material para tuberculina, pero no tenemos material para gamma interferón, que mide el mismo tipo de inmunidad, pero que es in vitro. Que sea simple. Más simple es la prueba, más fácil es de interpretar. Mucho más fácil de interpretar un conteo de células somáticas que un CMT. Para el que alguno es trazas, para otro es 1, o para otros 2 o 3. Seguridad, en el caso de cuando se trabaja con antígenos vivos, como es el caso, por ejemplo, de la prueba Martini-Petit de microaglutinizón para leptospira. ¿Qué afecta la capacidad de la prueba de distinguir entre sanos y enfermos? La prueba misma, los animales sanos, la variabilidad de ellos y la variabilidad de los individuos enfermos. Los individuos sanos varían en edad, en sexo, y eso puede variar también los resultados de la prueba. Incluso pueden variar los tiempos de corte. ¿Cuál es el punto de corte para dar como positivo una prueba?
Aquellos que ya han pasado los 40 años y que ya están yendo del urólogo, y aquellos que pasaron los 50 años y que siguen yendo del urólogo, saben que el PCA va cambiando de punto de corte a medida y va aumentando a medida que aumenta la edad. También va aumentando el sufrimiento del paciente. Reacciones cruzadas. Las reacciones cruzadas, que en el caso de tuberculosis son bastante obvias, hay reacciones cruzadas con otros micobacterios de vida libre, con Mycobacterium avium intracellulae o con el mismo Mycobacterium tuberculosis. Anticuerpos sin enfermedad, debido a vacunación, por ejemplo, o por inmunidad pasiva. Los individuos enfermos también tienen variaciones de acuerdo a la edad y el sexo, y tienen variaciones por su experiencia previa. ¿Qué pasa a esos bichos? ¿Cuál fue el estadio inmunitario? ¿Están inmunosuprimidos? ¿Tuvieron algún tratamiento previo? ¿Alguien les pasó corticoides? Exposición. Los determinantes de la gente, ¿algunos se acuerdan en la facultad? ¿Cuáles eran los determinantes de la gente? A ver allá los detrás del fondo que están tan interesados hablando entre ellos. ¿Alguien se acuerda de cuáles son los determinantes de enfermedad? Y lo que hablan son los pibes, ¿eh? Esos son los más díscolos. Porque los viejos se dan vuelta, como dice, como en misa, ¿viste? Shh, empiezan todo. ¿Cuáles son? Infectividad, patogenicidad y virulencia. Infectividad, la capacidad de introducirse en el animal y producir, establecerse en el mismo. Patogenicidad es la capacidad de producir enfermedad. Y virulencia es la capacidad de producir enfermedad grave, incluso la muerte. La dosis. La dosis infectante es especialmente importante en tuberculosis. Depende de la dosis infectante, va a depender si el animal adquiere o no la infección. La vía de entrada. Hay vías de entrada que es fundamental entender. Hace 2 años conversábamos, por ejemplo, que la vía de entrada más fácil y más frecuente en veterinarios de la brucelosis bovina es la vía conjuntival. Y es la razón por la cual hay que protegerse la trucha cuando estamos trabajando con vacuna viva o con un feto o estamos trabajando en un parto en una vaca sospechosa. Igualmente, el tiempo de exposición, la duración de la exposición no es solo la dosis puntual, sino el tiempo que el animal está expuesto. Volvemos a una prueba diagnóstica ideal. Esto también sería aceptable como prueba ideal. Bueno, de acuerdo, no me da 0 o 1, pero la distribución de individuos que me da negativo son todos individuos sanos. Y la distribución de individuos que me da positivo son todos individuos enfermos. Entonces, volvemos al mundo real. Esas distribuciones no están completamente separadas. Allá afuera, independientemente de lo que hagamos nosotros, es una probabilidad que es preacción del ser humano. Allá existe la tuberculosis. Antes de que nosotros lleguemos, hay individuos enfermos y hay individuos sanos. Yo llego después, ustedes en realidad llegan después y hacen la tuberculina. Entonces son 2 poblaciones que se cruzan. Una, la de individuos sanos, otra de individuos enfermos, y otras 2 poblaciones que me dan positivos y negativos a las pruebas. Ahí tengo que fijar un punto de corte. Entonces, había un viejo cuento, a lo mejor alguno lo conoce, cuando todavía existía la apartheid, o sea, la discriminación entre negros y blancos, que fue patético en Sudáfrica, pero que también sucedió en Estados Unidos hasta no hace mucho tiempo, la década del 60, existían universidades para negros y universidades para blancas, iban todos en un colectivo. Cuando ya empezaron a ser permitidos la mezcla de razas, y el colectivero se cansó, se hartó de que se peleen. Entonces se da vuelta y dice, bueno, basta, no hay blanco ni negro, ahora son todos verdes. A las 2 cuadras se da vuelta y dice, bueno, los verdes claros a la derecha, los verdes oscuros para el otro lado. Cosa que puede resultar graciosa, aunque es patética, porque estamos hablando de seres humanos. Lo que tenemos que evitar en seres humanos, que es la discriminación, por sexo, por raza, por obesidad, o porque es demasiado flaco, porque es demasiado alto, porque es demasiado bajo, o porque es hincha de Central, o por hincha de Ñul. Los hinchas de Atlético de Rafaela no tenemos ese problema. No tenemos rivales en el pueblo, ¿viste? Somos hinchas atléticos, ¿qué quería hacer? Los de Santa Fe ni siquiera nos consideran, ¿viste?, como enemigos. Pero el poder discriminatorio, al revés de lo que tenemos que buscar como sociedad en la vida real, que es evitar la discriminación, es lo que tenemos que buscar en una prueba diagnóstica.
más discriminatoria es la prueba, mayor es la probabilidad de detectar que un individuo positivo a la prueba esté realmente enfermo y que un individuo sano sea negativo a la prueba. Cuando yo fijo el punto de corte, voy a tener una... ¿Se ve la flechita? Pues yo no sé dónde está. ¿Está en algún lado ahí? No. Sí. No está en ningún lado, se fue. No importa, yo me subo. ¿Estaba? Bueno, no es raro que ustedes vean mejor que yo. Hay una gran parte de esta curva de individuos sanos que, siendo sanos, dan negativos a la prueba porque el punto de corte es 5 milímetros y me da menos en el caso de la tuberculosis. Son sanos y no mienten, son negativos verdaderos, pero hay una parte de esa población de individuos sanos que, siendo sanos, dan positivos a la prueba y son los falsos positivos. Igualmente, de la curva de individuos enfermos, una gran proporción de los enfermos me da positivo a la prueba, son los positivos verdaderos. Una pequeña parte de esta colita, estando enfermo, da negativo a la prueba. Esos son los falsos negativos. Lo mismo que vemos ahí se puede poner en una tabla de 2×2. Y después, lamentablemente, le vamos a poner algún número a la tabla de 2×2. A mí me deben comer 40 años los números. O sea, yo no reniego de ellos. Yo era muy malo como clínico y horrible como cirujano. Realmente, a mí los números salvaron mi vida. Cuando veo esta columna, veo la columna, la primera, de individuos enfermos. Esos individuos enfermos están compuestos por individuos que dan positivos a la prueba e individuos que dan negativos a la prueba. Es lo mismo que la curva. Fíjense que los individuos enfermos están compuestos por positivos verdaderos y falsos negativos. La columna de al lado es la columna de individuos sanos. Era la curva que antes veíamos del lado izquierdo. Esa curva o esta columna está compuesta por falsos positivos y negativos verdaderos. ¿Qué es lo que está allá en el campo antes que yo llegue? Enfermedad sobre el total de la población en riesgo, que es prevalencia. O bien enfermedad sobre el total de animales sometidos a la prueba. Esos son los positivos, verdaderos y falsos negativos sobre N. Es la columna que estamos hablando. Pero eso es antes de que yo llegue a hacer la prueba. Lo único que yo sé no es eso. Lo que sé yo es la cantidad de positivos sobre el total de individuos que fueron sometidos a la prueba. Sé la cantidad de positivos a la prueba sobre el N, que es el total de animales muestreados. Lo que yo sé son los que aparentemente están enfermos. Por eso se llama prevalencia aparente. Pero estamos hablando ya no de la columna, sino de la fila de individuos positivos. Sensibilidad. ¿Qué es sensibilidad de una prueba diagnóstica? La sensibilidad de una prueba diagnóstica es la habilidad de la prueba de encontrar animales enfermos dentro de la población de animales enfermos. ¿Qué quiere decir eso? De encontrar animales positivos verdaderos sobre el total de animales enfermos. Acá hay un detalle que es importante. Miren, ¿cuál es el denominador? El denominador, ahí está el puntito, ahí lo encontré. El denominador es positivos verdaderos y falsos negativos. Por lo tanto, si yo aumento la sensibilidad de la prueba, voy a aumentar la proporción de individuos que detecto que son positivos verdaderos y voy a disminuir los falsos negativos. El aumento de la sensibilidad disminuye los falsos negativos, disminuye la cantidad de individuos que, estando enfermos, permanecen en el campo porque dieron negativos a la prueba. Por otra parte, especificidad. Dejamos la columna de enfermos y vamos a la columna de individuos sanos, que era la curva de la izquierda cuando vimos los gráficos. Especificidad es la habilidad de la prueba o la probabilidad de que la prueba encuentre individuos negativos verdaderos sobre el total de individuos sanos. Y dentro de los individuos sanos tenemos los falsos positivos y los negativos verdaderos. La especificidad se relaciona con la probabilidad de falsos positivos. Obviamente, aumento la especificidad, disminuyo la posibilidad de falsos positivos.
¿Qué pasa si cambio el punto de corte? Yo mido 1,90 casi y me pasa cuando voy a esos hoteles que te quedan los talones afuera y en el cual tenés la sábana corta, que te tapa el mentón y te destapa los tobillos y haces al revés. Siempre algo perdés. Lo mismo pasa cuando aplico una prueba diagnóstica por única vez en una población. Si yo quiero disminuir el punto de corte, lo pongo, qué sé yo, en 2 milímetros. Bueno, perfecto. Voy a lograr detectar todos los individuos enfermos, pero tiene un costo. El costo es que va a aumentar dramáticamente la cantidad de individuos falsos positivos. Igualmente, puedo poner el punto de corte muy alto, aumentando la probabilidad de diagnósticos negativos verdaderos, pero disminuyendo la otra probabilidad. Siempre sucede lo mismo, es una sábana corta. Como les decía, sensibilidad y especificidad, lo mismo que prevalencia real, son cosas que suceden antes de efectuar la prueba. Cuando yo efectúo la prueba, lo único que conozco es si son individuos positivos o negativos. Lo único que conozco son individuos positivos o negativos a la prueba. La probabilidad que un individuo quedó positivo a la prueba esté realmente enfermo se llama valor predictivo de la prueba positiva. La misma palabra se los dice. Valor predictivo de la prueba positiva. ¿Cómo dio la prueba? Positiva. ¿Cuál es la probabilidad que los que dieron positivo estén realmente enfermos? Eso es un celular. Valor predictivo de la prueba positiva. ¿Cuál es la probabilidad de que ese valor predictivo de la prueba positiva sea baja? O sea, ¿cuál es la probabilidad que haya muchos falsos positivos? ¿A qué se relacionan los falsos positivos en el caso de tuberculosis? Bueno, infección por otros micobacterios, avión intracelular, micobacterium tuberculosis transmitido por hombre. Se relaciona también con paratuberculosis, que es endémica, por ejemplo, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Se puede relacionar también con dermatitis o tuberculosis que no son detectadas en frigoríficos. ¿A ustedes les habrá pasado? Animales que han mandado, que dieron positivo a la prueba, resulta que van al gancho, van al frigorífico y el frigorífico le dice que no tenía lesiones. Lo que para ustedes resulta un falso positivo puede en realidad ser un falso negativo del frigorífico. El frigorífico no hace necropsia, hace faena. No agarra cada ganglio, lo corta pedacito, 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 chiquitito, buscando que haya algún núcleo tuberculoso. Ni le revisa la piel, ni le revisa los cascos. Entonces puede suceder que se le pase a algún individuo que en realidad estaba infectado. Pero de cualquier manera hay que tener en cuenta que todas, no solo esta, todas las pruebas diagnósticas dan falsos positivos. Y después vamos a ver una relación con los falsos positivos que es de suma importancia, que es la prevalencia de la enfermedad. Acá vemos cómo el valor predictivo de la prueba positiva se relaciona mucho más con la especificidad que con la sensibilidad, que es lo que comentábamos antes. Miren cómo aumenta cuando aumenta la especificidad que tenemos acá abajo. Sin embargo, el aumento de 70 a 90% de sensibilidad no produce prácticamente efecto en el valor predictivo de la prueba positiva. De nuevo, la cantidad de falsos positivos se relaciona con la especificidad de la prueba. Tengo un rodeo. Vamos a ponerle número a lo que decíamos antes. Yo tengo un rodeo y tengo la sensibilidad y especificidad de la PPD aplicada, que es el 82% y 97,5%. Con una prevalencia real del 10%. Tengo 1000 animales. Acá, 1000 animales es el total de individuos que fueron sometidos a la prueba. Si la prevalencia real es del 10%, ¿cuánto es el 10% de 1000? 100. 100 individuos son la columna de individuos enfermos. 100 individuos son estos 100 individuos. 1000 menos 100 es 900. Por lo tanto, tengo 900 individuos sanos. Eso es prevalencia. Total de casos sobre el total de la población en riesgo. Si el 82% de estos 100 individuos enfermos, porque la sensibilidad es del 82%, y la sensibilidad de la habilidad de la prueba de detectar individuos enfermos en una población enferma, el 82% de esos 100 va a ser positivo verdadero, y el 82% de 100 es 82.
son esos 82 individuos ahí arriba. Por lo tanto, voy a tener 18 individuos falsos negativos. 18 individuos falsos negativos. De la misma manera, 97,5% de 900 da 878 individuos que son negativos verdaderos. La resta de 900 y esos 878 me da 22 individuos falsos positivos. Esto son probabilidades puntuales. Esto no es exacto, no es que van a ir al campo y le va a pasar esto si sucede, si que tiene una prevalencia del 100%. Son probabilidades y como toda probabilidad tienen un coeficiente de variación, tienen un intervalo de confianza. Hay variabilidad en ese punto. Son solo lo que sucede cuando yo aplico la prueba y cuál es la probabilidad que sucedan individuos falsos positivos o falsos negativos. Ahora, laburamos muy bien. Laburamos espectacular. Ahora, en lugar del 10%, tengo un 2% de prevalencia real. Utilizo la misma prueba, obviamente, no tengo otra prueba. Uso la misma prueba. Al usar la misma prueba, en una prevalencia del 2%, el 2% de 1000 es 20. Cuando hago los mismos cálculos que hicimos antes, hago el 82% de 20 y hago el 97,5 de 980, estos son los números que me quedan adentro. Miren cómo ha bajado de 18 a 4 la cantidad de individuos falsos negativos. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Porque estos son los individuos que estando enfermos dan negativos a la prueba y siguen estando en el campo desparramando la enfermedad. Les repito, como probabilidad. Ahora, tengo una contra que seguro ustedes vivieron. Baja la prevalencia y miren lo que pasa con los falsos positivos. De 22 pasa a 24. Y esto es así en tuberculina, en PPA, en cualquier prueba que usen, en vacas, en perros, en humanos, en cualquier población. A medida que baja la prevalencia real de la enfermedad, baja la probabilidad de individuos falsos positivos y aumenta la cantidad, baja la probabilidad. Me distrajo Horacio. Baja el valor predictivo de la prueba positiva y aumenta la probabilidad de individuos falsos positivos. Eso es efecto de la prevalencia real y no tiene nada que ver la prueba. Menos prevalencia tengo, mayor es la probabilidad de falsos positivos. Esto es lo que veníamos diciendo. El valor predictivo positivo está relacionado con la especificidad y con la prevalencia real. Aumento la especificidad, disminuye los falsos positivos. Disminuye la prevalencia real, aumentan los falsos positivos. Tenemos también individuos que dan negativos a la prueba. Pues bien, la probabilidad de individuos negativos a la prueba estén realmente sanos es el valor predictivo de la prueba negativa. Valor predictivo de la prueba negativa. ¿Cómo dio la prueba? Negativo. ¿Cuál es la probabilidad de que ese individuo negativo esté realmente sano? ¿Cuál es la probabilidad en el caso de tuberculosis? ¿Por qué tenemos individuos falsos negativos? Estas son algunas de las razones más conocidas. Infecciones recientes, menores a 60 días, enfermedad generalizada que produce alergia, inmunosupresión después del parto, falta de nutrición, falta de olla, desensibilización por repetir demasiado las pruebas, problemas con la PPD, que también influye, baja potencia del antígeno, inadecuada elaboración o conservación del antígeno, y ahí es donde entra la clave en el trabajo, que es el trabajo de campo, inadecuada aplicación, tratamiento obviamente con corticoides, y también la subjetividad que tiene andar con un calibre en el medio del campo. Si yo me peleé con la patrona, aprieto más el calibre, ahora andamos barro, lo aprieto menos. Hay variabilidad entre individuos, querramos o no, hay variabilidad interobservador en esta y en todas las pruebas, y hay variabilidad intraobservador. Nosotros no somos iguales todos los días. Esto es parte
de la solución siendo parte del problema, la prueba en sí. No es una prueba fabulosa, no, seguro, pero en ninguna prueba en el mundo que sea a la vez aplicada por única vez en una población 100% sensible y 100% específica. No existe. Si ustedes ven en algún barbete, alguna prueba que le quieren vender, alguna ELISA o algo por el estilo, que dice que es 100% sensible y específica, es porque hicieron las pruebas en un laboratorio. Ahora, hacer la prueba en un laboratorio bajo condiciones controladas no quiere decir salir al campo a aplicar una prueba, porque no tiene en cuenta todas esas variabilidades de los individuos enfermos e individuos sanos que habíamos visto. Esto también es fundamental. Quien aplica la prueba es una llave dentro del programa de erradicación. Aquí veíamos un poco lo que comentaba antes, pero en el caso del valor predictivo negativo. Fíjense ustedes cómo no varía casi con la especificidad cuando pasa de 70 a 90, pero sí varía con la sensibilidad de la prueba. El valor predictivo negativo está relacionado también con la prevalencia real, pero sobre todo con la sensibilidad de la prueba. ¿Y por qué digo sobre todo con la sensibilidad de la prueba? Porque el valor predictivo negativo va a variar de manera importante en prevalencias muy altas, superiores al 80%. Entonces tengan cuidado si van a África y le van a transfundir sangre, por ejemplo. ¿Qué problema pueden tener? Entre otras. Sí, exactamente. Ahora vamos a ver por qué eventualmente, con esta prueba de que no es perfecta, obviamente que no es perfecta, países terminan erradicando tuberculosis. Este es el marco teórico que da explicación a eso. ¿Yo qué hago con la tuberculina? La aplico. Aquellos que me dan positivo, ¿qué hago? La repito en aquellos que dieron negativos. Eso es la aplicación del plan de control de tuberculosis. Vamos a ver. Volvemos al primer numerito de la misma tabla, o sea que ya se la acuerdan bien de memoria. ¿Se van a acordar? ¿Se acuerdan de 878, de los 22 individuos falsos positivos? Eso era cuando aplicaban la prueba de esta sensibilidad y especificidad como en la PPD, con una prevalencia real del 10%. Ahora, supongamos que un rodeo cerrado, de nuevo, es una explicación teórica a lo que sucede en realidad en el campo cuando se aplica un programa de control de manera consciente. Supongamos que es un rodeo cerrado, entonces ¿qué voy a tener yo? Voy a tener, solo les voy a aplicar la tuberculina a aquellos que me dieron negativos en la primera oportunidad. Los que me dieron negativos son esos 898. Esos son los que me dieron negativos. Por lo tanto, voy a tener 18 individuos enfermos y 878, el otro era 898, perdón, 878 individuos sanos. Cuando yo armo de nuevo este cuadro de valor predictivo y le pongo los numeritos adentro, veo dos cosas que se resaltan. Primero, que se mantiene la cantidad de falsos positivos, y segundo, que disminuye notablemente la cantidad de individuos falsos negativos. Y eso es lo que va a permitir erradicar la enfermedad. Que no haya individuos negativos en el campo que sigan desparramando. Cuando esos falsos negativos sean cero, ahí se erradica la enfermedad. Fíjense lo que les comentaba, cómo disminuye el valor predictivo de la prueba positiva, por eso tengo más falsos positivos, pero cómo aumenta el valor predictivo negativo y eso me da menos falsos negativos en el campo. Aplicar las pruebas repetidas, repetir la misma prueba sobre los individuos que dieron negativo la primera vez, es aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Si yo aumento la sensibilidad del diagnóstico, voy a tener menos falsos negativos, como dijimos en la primera diapositiva. Cuando combinamos pruebas consecutivas, hay otra forma, pero que no se aplica en los programas de erradicación, sino cuando ingresan animales en cuarentena, que son pruebas paralelas, que a cualquier prueba que me da positivo doy al individuo como positivo, y solo doy como negativo aquel que me da negativo a todas las pruebas. Pero es en este caso que estas dos oportunidades se utilizan en el programa de erradicación. El caso de pruebas consecutivas o pruebas en serie, lo que yo logro, ¿qué hago? Primero hago el BPA, que es una prueba tamiz.
Y después le hago domercaptoetanol, rosa de Bengala, de acuerdo al país, o fijación de complemento. ¿Y qué hago con eso? ¿Qué hago cuando le hago la segunda prueba? ¿Qué estoy tratando de hacer? ¿Disminuir qué individuos? ¿Por qué le hago una segunda prueba a los que dieron positivo en el caso de brucelosis? ¿Por qué se la hace? Para disminuir los falsos positivos. Porque con los diagnósticos de manera en serio, consecutiva, yo lo que estoy aumentando la especificidad del diagnóstico. Y si yo aumento la especificidad, disminuyo los falsos positivos. Por el contrario, en el caso de tuberculosis, que tengo una única prueba para aplicar, porque la otra, incluso la gamma interferón, mide exactamente el mismo tipo de inmunidad, que es celular, la prueba repetida me va a aumentar la sensibilidad del diagnóstico. Voy a tener problemas, sí voy a tener problemas con individuos falsos positivos, pero lo fundamental es que voy a tener cada vez menos individuos falsos negativos desparramando enfermedad en el campo. Gracias por las preguntas. Bueno, preguntas. La pregunta está dirigida sobre un enfoque de población con respecto a la especificidad de la prueba, los falsos negativos, en el pliegue ano-caudal y en el cervical. Ahí, abajo tuyo. Sí, en realidad la cervical muchas veces se la usa la doble comparativa para aumentar el valor predictivo de la prueba positiva, ¿de acuerdo? Aumentar la especificidad del diagnóstico, ¿de acuerdo? Pero de nuevo, el efecto que va a permitir erradicar la enfermedad en el campo es el aumento de la sensibilidad del diagnóstico a través de la aplicación repetidamente de esta prueba en los individuos que dieron negativo la primera vez. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Complejo el tema de la epidemiología, me deja medio planchado, ¿no? El coffee break. Sí, buenas tardes. La pregunta es, si la repito a los 60 días, aumento la sensibilidad a la prueba, ¿no? Y aumentaría los falsos positivos. O sea, si tuve un solo o dos animales en un establecimiento, la repito y por ahí esa positividad o esos animales reaccionantes serían más a la segunda aplicación. ¿Qué límite o cuál sería el punto límite, digamos? Te repito, esto que está ahí, esos números, son solo probabilidades. Yo me acuerdo una vez que estábamos dando una charla hace muchos años atrás y yo en esa época yo me estudié en la facultad en el siglo XIX, así que imagínate. Pero era un hombre de unos 50 años más o menos como yo, y la pregunta era, bueno, lo que pasa es que yo, flaco, está bien un numerito eso que tenés ahí, pero en el campo no es así. Y entonces digo, ¿y por qué no es así? No, porque yo a los positivos, yo los mando a La Plata y le hacen la prueba in vitro. Sí, pero la prueba in vitro está midiendo lo mismo. El concepto, no te pierdas demasiado con los numeritos, esos son probabilidades. Y esas probabilidades no son esos números que están ahí, van a variar en todas las poblaciones que ustedes trabajan y en todos los campos que ustedes trabajan. Alrededor de ese numerito hay una distribución de números. Pueden ser 2 más, 2 menos, 3 más, 3 menos. Entonces tenés el concepto en realidad que te lleva es que sí vas a tener problemas con los falsos positivos. Sí, en esta y en todas las enfermedades, y lo vas a tener que enfrentar. Siempre vas a tener la excusa de decir que el frigorífico no hace necropsia, sino que el frigorífico faena. Y que a lo mejor una pequeña lesión de tuberculosis, que muchas veces sucede, yo me acuerdo cuando estaba el paisano Sanguinetti, mirá si seré viejo, en el SENASA, alguno de los más viejos se acuerda del paisano Sanguinetti, que era el que hacía, máster de necropsia.
que rodeos que iban como no, ya está saneado, ya está negativo, ya está negativo. Iba el gaucho y le hacía una necropsia y le ponía, pero parecía matafiambre, ¿viste? Así sacaba los pedacitos, ahí ya que le encontraba el nódulo. O sea, un frigorífico es poco probable que te encuentre lesiones pequeñas. Ahora, vos tenés que ser consciente, eso es algo que podemos decir, pero vos tenés que ser consciente que, quieras o no, vas a tener más falsos positivos, pero que eventualmente, con esta prueba, países de primer mundo erradicaron la enfermedad. Es una cuestión de tiempo y de esfuerzo, es algo que estamos acostumbrados a escuchar los argentinos, ¿no es así? Que el futuro va a ser mejor.